Pablo a los Corintios. Vamos a continuar en esta lectura que llevamos de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 1. Vamos a meditar en la palabra del Señor, a leer unos versos en esta mañana. El tema de hoy es la certeza de la resurrección. La certeza de la resurrección. Y dice el versículo número 1 así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar que Dios nos bendiga con su palabra y podamos comprender la obra del Señor, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Soberano Señor, Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más para predicar, para enseñar la palabra. Señor, úsame y dame la palabra como debo decirla, Señor, como debo de hablarla, para que esta palabra edifique, para que esta palabra fortalezca, consuele, para que esta palabra salve a alguien que está oyendo y necesita de este glorioso mensaje del Evangelio. Señor, que nos ayude para los que estamos predicando y los que estamos comunicándole el Evangelio a muchas personas, podamos explicárselo, Señor, como está escrito en la palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, bendice a los hermanos, bendice a los amigos en esta hermosa mañana. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, a los que no he saludado, dales un cordial saludo. Dales un cordial saludo y bueno, muy contentos de que nos permita el Señor esta maravillosa oportunidad, de que nos permita el Señor este maravilloso día. Bueno, vamos a hablar entonces de la resurrección. La certeza de la resurrección es el tema que trataremos en esta mañana. Pablo en este capítulo 15 va a tratar algo con referencia a la doctrina. A la doctrina. Viene tratando los problemas que han habido en la iglesia unos acerca de lo que fue informado. En el capítulo 1 dice que alguien le informó a él de las situaciones que habían allí, pero más adelante también responde a la carta que le enviaron. En el capítulo 5, en el capítulo 7 habla de dar respuesta a algunas interrogantes de los corintios, y más adelante también sigue dando respuestas, pero aquí vuelve a retomar el apóstol San Pablo y habla de lo que se oye por ahí, que se oye por ahí entre algunos hermanos, se oye algo que Pablo quiere entrar y que es el fundamento del Evangelio. Entonces Pablo quiere que la iglesia en Corinto pues esté clara del Evangelio que ha recibido y va a hablar acerca de la resurrección. Parece que en la iglesia de Corinto hay algún número de personas que están enseñando que no hay resurrección,
de muertos. Entonces, Pablo a este punto le va a poner, el lápiz y va a hablar con bastante amplitud. Este capítulo es bien largo, este tema de la resurrección. Lo va a enseñar, y bueno, profundamente lo va a decir Pablo, lo va a explicar qué es la resurrección. Y comienza Pablo entonces, dice: además os declaro, os anuncio, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay tres cosas que resalta Pablo aquí. Uno, el evangelio que predicó. Dos, el que ellos recibieron, o sea que el evangelio que predicó fue el que ellos recibieron, o sea que creyeron, lo aceptaron. Y está diciendo a ese grupo que está ahí fiel, que permanece, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y sigue hablándoles, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sois salvos. Y aquí está hablando en un tiempo presente, le está hablando de la certeza de que el evangelio que él predicó, el que creyeron, el que recibieron, en el que permanecen, en el que están permaneciendo, si retienen esa palabra, dice que, ¿cuál es el resultado? La salvación. Si no creísteis en vano. O sea, si no fue en vano, si no ha sido inútil lo que él ha hecho allá, si no es inútil, entonces son salvos. O sea que Pablo le está diciendo el evangelio, y cuando habla del evangelio, va a hablar del conjunto de todo el ministerio de Jesús, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento en Cristo, y el anuncio, ese anuncio que hizo el Señor, que son las buenas nuevas, y que comprende, el evangelio comprende las buenas nuevas, el anuncio de Jesús en cumplimiento a las escrituras, y comprende entonces su muerte, comprende su resurrección, su acepción. Ese es el centro, ese es el alma del evangelio. O sea, si el evangelio no tiene este ingrediente principal de la presentación de Cristo, de la manifestación de Dios en carne, y su predicación, su anuncio, y también su muerte y resurrección, si el evangelio no es eso, no hay salvación. O sea, si el que recibe el evangelio no lo recibe con esa enseñanza y basado en esa predicación y persevera en esto, no hay salvación. O sea, resultaría inútil el evangelio. Así que Pablo, pensando en esto, teniendo claro ya con estos primeros renglones que le escribe en esa parte de la carta, que para nosotros es el capítulo 15, en ese tiempo ellos no tenían capítulo ni nada, sino era un solo escrito, va a decir, porque primeramente, así que Pablo resalta lo que es la esencia del evangelio, y es lo que Cristo hizo, o sea, la obra de Cristo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que lo que él predica es lo que él recibió, es lo que Pablo vive, es lo que Pablo tiene, es lo que a él lo mueve, que Cristo murió por nuestros pecados. Así que va a resaltar la obra de la cruz, que Cristo murió. Lo que ha escrito en el capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. Como el tema lo viene discutiendo desde el primer capítulo, entonces Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo para los griegos, para mucha gente era una locura. Y la resurrección, recuerde que para los romanos, en el sentido, los romanos, para hacer una remembranza aquí y recordar lo que ya hemos repasado, para los romanos presentar a un héroe, a una persona victoriosa, es que viene de la batalla, fue a la batalla y peleó contra el enemigo y viene victorioso. Y trae el botín, trae los cautivos. Para los romanos era insensato hablar de alguien que venció muriendo, alguien que se murió. No, y para cualquiera no tenía ningún sentido que se hablara de, por eso la palabra de la cruz es locura. No tenía sentido. Pablo predicando en Grecia, cuando habló de la resurrección de Cristo, la gente se le retiró inmediatamente y dijo, ya te oiremos acerca de eso otra vez, palabrero. O sea, que dijeron, este es otro loco más que apareció, otro palabrero ahí, inventor de cosas, está hablando de que alguien que murió y que resucitó. O sea, era inaceptable. Entonces, la resurrección se convertía entonces la predicación de Cristo muerto y resucitado, no era digerible, pero esa era la esencia y es la esencia del evangelio. Entonces, Pablo lo resalta que Cristo murió por nuestros pecados, o sea que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque el que había cometido, el que había pecado, el que estaba convicto y el que merecía el juicio por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que el que merecía el juicio era el que cometió el pecado y que éramos nosotros. Y Pablo está incluyéndose ahí, dice que murió por nuestros pecados. Pero resalta algo aquí, porque como va a refutar algo que se está metiendo un grupo de personas, de hermanos que han sido de alguna manera contaminados por la enseñanza. Alguien se filtró a enseñar cosas y empezó a trastornar la fe de algunos creyentes allí en Corinto. Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras que Pablo va a citar ahí? Por ejemplo, Pablo va a citar el Salmo 16. El Salmo 16, donde la palabra del Señor dice que no permitirás que tu santo vea corrupción y que su alma sea dejada en el Hades. ¿Hablando de quién? Hablando de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo, cuando fue llevado a la sepultura, fue el único cuerpo que no sufrió la descomposición. Ese cuerpo no se dañó, permaneció intacto el cuerpo. Y que no iba a ser dejada, no iba a quedar allá. Pedro en su discurso, en su predicación que hace también, habla de esto mismo en su primer mensaje, dice, y quien escribió esto fue David. O sea, quien escribió el Salmo 16 fue David. Y entonces le hace un recordatorio a los judíos que están ahí, dice, recuerden que nosotros tenemos, pero le está diciendo a ellos, aquí con nosotros está la tumba de David. Así que David no estaba hablando de él mismo, porque David está todavía aquí y David sí fue sepultado y ahí está la tumba, o sea, están las cenizas y ahí está lo que quedó, el polvo del rey David. Y es más, lo que ellos tenían por el gran hombre, por el gran rey de Israel, y tenían la tumba, o sea, conservaban
como ese recuerdo importantísimo de un rey libertador para Israel, que Dios usó con grandes señales y prodigios. Pero David, siendo profeta, dice el apóstol Pedro, dice, habló fue de quién, de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades. Pablo recurre a las Escrituras para poder darle un piso muy fuerte a lo que a la enseñanza ya en esta carta a la iglesia en Corinto acerca de la obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y el versículo 4 vuelve a decir, primero el 3 dice que murió por nuestros pecados, y el versículo 4 dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, pero las dos frases en los dos versos se repiten conforme a las Escrituras. Eso tiene que dejarles a la iglesia en Corinto una sensación de bueno, ¿cuáles Escrituras? O sea, las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tienen que consultar las Escrituras del Antiguo Testamento para conocer qué se hablaba de Cristo. O sea que la obra de Cristo fue el cumplimiento de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, se tenía que cumplir. Por eso el mismo apóstol, que también el escritor al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro está hablando, cuando hablan ahí los que han quedado, en el capítulo 1, los que han quedado y están perseverando después de que el Señor ha ascendido, entonces Pedro menciona la necesidad de que uno más sea levantado como testigo de la resurrección. ¿Por qué? Pensando en Judas, que tenía un ministerio que el Señor se lo dio, pero que se apartó de lo que el Señor le dio y terminó entregando al Señor. Entonces, por eso es que se habla aquí, dice, es necesario pues que de estos hombres que han quedado que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Porque para los apóstoles fue trascendental y el Espíritu Santo los movió a eso, y por eso eligieron de ese grupo que quedaron allá, y el apóstol Pedro está señalando que debe ser alguien que haya estado con ellos, que estuvo con Jesús y con ellos desde el bautismo de Juan. Mire que se remonta hasta el bautismo de Juan. Quiere decir que ellos conocieron lo del bautismo de Juan. Y conocieron los discípulos de Juan porque el mismo Pedro y el mismo hermano de Pedro habían sido discípulos de Juan. Entonces, se remonta hasta allá, dice, uno de estos que han estado con nosotros todo ese tiempo, hasta el momento de la resurrección y de que fue recibido, que el Señor subió, que estuvieron ahí, dice, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que en el primer siglo, la predicación de los apóstoles se fundamentaba especialmente en la resurrección. No era difícil convencer a los judíos y a la gente de la época de esos días de que Jesús había venido, que había estado ahí y que había hecho milagros. No era una cosa para demostrarla, porque de hecho muchos de los que aún oían la predicación de los apóstoles sabían
y algunos de ellos habían sido hechos beneficiarios de los milagros que Jesús había hecho en sus vidas. Recordemos que Jesús sanó a muchos y que hizo milagros a multitudes, pero que lo abandonaron, que se fueron, o sea, que no lo siguieron. Así que Pedro y los apóstoles predican a ellos y les recuerdan, pero lo que ellos, las grandes multitudes, recordemos, las grandes multitudes no vieron a Jesús resucitado. La resurrección fue para los que siguieron al Señor, para los 12 y para, como muestra aquí Pablo, que para un grupo de más de 500 hermanos, fue el evento de la resurrección. O sea que el común del pueblo no volvió a ver a Jesús, sino hasta el día en que lo llevaron y lo crucificaron, que esa turba de gente iba gritando en ese día tan terrible, donde las fuerzas del mal estaban como celebrando que le quitaran la vida al Señor, que lo mataran, que lo crucificaran. Pero desde ese día, de ese grupo frenético que gritaba crucifícalo y que celebraba la crucifixión, bueno, porque no entendían las escrituras y no entendieron el propósito de Dios hasta ese momento, que esto era necesario que se cumpliera, pero ellos no volvieron a saber más de Jesús. Para muchísimos de ellos, y según el escrito final de Mateo, dice que los principales sacerdotes les pagaron una fuerte suma de dinero a los alguaciles que cuidaban, que vigilaban la tumba, para que dijeran que los discípulos habían venido a robar el cuerpo de Jesús mientras ellos estaban dormidos, para que no fuera que al dar esa noticia de que Jesús había resucitado, el asunto se volviera peor. Así que según el escritor del Evangelio de Mateo, dice que este dicho prevaleció entre los judíos de que sus discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. Así que cuando ellos hablaban de la resurrección de Jesús, lo que entre el común del pueblo se había, el comentario que salió, porque los alguaciles dijeron eso, era que no, eso no era resurrección, qué cuento, era que se habían robado el cuerpo. Y habían entonces inventado para seguir perseverando en eso que ese Jesús de Nazaret había dicho, pero que eso no era verdad. De ahí que el apóstol Pedro y los que están ahí, los 11, hablen de la necesidad de que otro más sea hecho testigo. En el primer mensaje que predica Pedro, después en el Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo, la Biblia dice que se pusieron en pie los 12 apóstoles, y tomó la vocería de la palabra el apóstol Pedro y empezó a predicar el primer sermón, con el cual fueron salvos 3,000 personas, porque dice la Biblia que se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así que el evento importante en ese tiempo era hablar de la resurrección, porque la gente sabía que Jesús ya había existido y que había hecho milagros, pero que había resucitado, había duda. Por eso el tema central en ese momento era eso, la resurrección de Cristo. Y que apareció a Cefas. Pablo está mencionando aquí en el versículo 5, ¿a quién? A Simón. Cefas es también Pedro, Simón. Y después a los 12, que apareció a Cefas y después a los 12. Porque Simón fue el que corrió hasta la tumba acompañado de Juan, cuando las mujeres vinieron de la tumba y les dijeron a los discípulos que ellas habían ido temprano a la tumba a visitar, a ver el cuerpo del Señor para ungirlo con las especies que llevaban, pero que no estaba ahí.
que no estaba ahí, que habían tenido una visión de ángeles. Entonces cuando Simón Pedro escuchó eso, salió corriendo y fue hasta la tumba, pero Juan iba ahí también con él. Es más, según la Biblia, Juan era más joven y corrió rápido, pero no se atrevió a entrar a la tumba. Pero Simón Pedro, que no tenía así como mucho miedo, ese pasó de largo y entró a la tumba y halló como las mujeres habían dicho. Pablo resalta eso que Pedro daba testimonio de que él estuvo allá en la tumba y verificó, ahí no estaba el Cristo, se había levantado de los muertos. Y también Pablo entonces resalta que después se apareció a los 12, cuando estaban ellos, según varios relatos, dice que estaban encerrados, que dice la Biblia el primer día de la semana, según explica Juan, dice que estaban los judíos allá encerrados, o sea, el día de la resurrección, día domingo, que se conoce como el primer día de la semana, estando cerradas las puertas por miedo de los judíos, Jesús se puso entre ellos y le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y ellos estaban asustados. Hay varios relatos, está el de Mateo, está el relato de Marcos, está el relato de Lucas y el de Juan, del evento de la resurrección, donde el Señor se les aparece. Y está también el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles, cuando habla precisamente en el primer tratado que escribe precisamente Lucas, que es el escritor del Evangelio y por supuesto es el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso comienza en su escrito, en este libro histórico que tenemos, que es Hechos de los Apóstoles, que habla, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, el primer tratado del Evangelio de Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, vivo con muchas, versículo 1:3 de Hechos de los Apóstoles, dice, con muchas pruebas indubitables, o sea, que no son cuestionables, que son certeras, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que el que nos da evidencia de cuánto tiempo duró Jesús aproximadamente después de resucitado, apareciéndose a los apóstoles, es Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, y dice que se apareció con muchas pruebas indubitables y durante 40 días. Así que los apóstoles tenían una certeza absoluta de la resurrección de Jesús. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Jesús. Esto nos llena de una certeza y de una fortaleza impresionante, porque para nosotros el Evangelio tiene certeza, y es porque nuestro Cristo está vivo, está resucitado. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Pablo sigue diciéndoles en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga, qué lindo. Y aquí hay algo importantísimo para que nosotros tengamos en cuenta, porque, bueno, esto sería otro tema, pero dejo como un paréntesis ahí. Porque de pronto en algún momento se había escuchado que la iglesia comenzó fue el día de Pentecostés, que desde ese día comenzó la iglesia y que de ahí para atrás no había iglesia. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia me dice que Jesús, aquí el testimonio de el apóstol Pablo, dice,
se les apareció a 500 hermanos a la vez. O sea, la iglesia ya estaba. Los seguidores ya estaban. Y si usted lee cuidadosamente el versículo del capítulo 2 de Hechos, el verso 41, dice que aquel día se bautizaron como 3,000 personas y fueron añadidos ¿a qué? Añadidos a la iglesia. O sea que cuando se bautizaron 3,000 ya había iglesia. Esos 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Pero eso es otro tema que se puede tratar, la iglesia. Pero quiero pues que nosotros miremos la Biblia como está escrito, porque yo estoy citando lo que está escrito de la Biblia. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, pero mire lo que dice Pablo aquí, que uno de pronto lo lee así, corriendo, y no lo puede comprender, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, otros han muerto. ¿Por qué Pablo le escribe a los corintios? ¿Qué les quiere corroborar? Número uno, quiere que ellos corroboren a través de las escrituras que Cristo se iba a levantar de los muertos. Que la Biblia desde el Antiguo Testamento anunciaba los padecimientos de Jesús, porque también cita Isaías capítulo 53. Anunciaba también la muerte y la resurrección de Cristo. Las escrituras. Pero los corintios tenían otra fuente que podían consultar, que podían corroborar si la resurrección de Cristo corporal. Quiero resaltar eso, porque parece que la aceptación en ese tiempo empezaron, desde ese tiempo, fíjate que cómo ha venido el tiempo en que la iglesia sufre los ataques de parte de algunos miembros que se meten ahí, como dice Pablo, encubiertos, falsos hermanos que llegan encubiertos para hacerle daño al creyente. Y entonces, ¿qué era lo que no se creía? Se creía en la resurrección, pero como una apariencia apenas. Si usted mira lo que pasó, y para volver a resaltar eso, de corroborar la resurrección, los apóstoles cuando vieron a Jesús, también dice Lucas, en el último capítulo, que ellos pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. O sea que la primera impresión que tuvieron los mismos apóstoles acerca de Jesús resucitado era que era un espíritu, no era una realidad. No era que Jesús se había levantado literalmente de la tumba, no, era como un espíritu, un fantasma. Y eso se metió en un grupito de personas allá en Corinto para hacerle creer a la gente eso. Por eso, allá en el Evangelio de Lucas, como ellos no lo creían y lo resaltan otros evangelios, otros evangelistas, ¿qué dice? Que les mostró ¿qué? Las manos y los pies y el costado, y que a Tomás, otro de los que se oponía a creer en la resurrección, entonces el Señor le dijo, venga Tomás, aquí, mete tu dedo acá. Al parecer era la marca que Cristo con la que se levantó, muestra que el hueco era grande. Dice, mete tu dedo acá, o sea, que estaba traspasada Jesús. Eso era una cosa impresionante, gloriosa. Jesús se apareció y llevaba las marcas de los clavos. Y llevaba la marca de la lanza, porque le dice a Tomás, mire, mete tu mano y se va levantando la túnica. Y le dice, mete tu mano aquí en el costado, métela. Cabía la mano, así como traspasaron el cuerpo de mi Jesús. Porque no había
esa resurrección corporal en un principio, la primera impresión de ellos es que veían un espíritu, y por eso entonces el Señor dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y comió delante de ellos. Aleluya. La doctrina de la resurrección tenía que ser para la iglesia de Corinto con lo cual la estableció el Señor por la predicación de Pablo, pero que al pasar los días, que al pasar el tiempo, alguien los estaba moviendo de esa convicción y les estaba presentando otra idea del evangelio. Por eso es que Pablo también a los Gálatas dice: si alguno le predica un evangelio diferente del que os he enseñado, si un ángel del cielo mismo se presentara y predicara otro evangelio diferente al que os he enseñado, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio es la esencia del evangelio. Por eso el que se bautiza teniendo en cuenta que el evangelio, además de ser en el nombre de Jesús el bautismo, tiene que tener claro el que se va a bautizar que es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque ese es el alma del evangelio. Porque todos los que mueren y son sepultados en este sentido en el bautismo y se levantan juntamente con él, quedan listos para subir, porque mi Cristo murió, fue sepultado, resucitó de los muertos y subió. Por eso hay una iglesia que ha recibido a Cristo, y el que lo ha recibido creyendo, arrepintiéndose, o sea, porque ha muerto y ha sido sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, y ha sido resucitado juntamente con él, estamos listos para ser levantados. Eso es lo que estamos esperando nosotros, el levantamiento de la iglesia. A la iglesia de Corinto la estaba trastornando precisamente porque en el capítulo 1 Pablo menciona que en Corinto estaban llenos de todos los dones del Espíritu Santo, toda la gracia les había sido dada, solamente estaban esperando que el levantamiento de la iglesia, que más adelante lo va a mencionar aquí, va a explicarlo en este capítulo, pero que eso que los estaba trastornando, divisiones, celos, pleitos, el manejo de los dones del Espíritu Santo como lo estaban llevando, haber dejado meter algunas cosas de la carne propiamente. Ahora, lo peor que les podía pasar era haber dejado meter una doctrina falsa. Eso sí era espantoso. ¿Por qué? Porque estas son las doctrinas que dice Pablo de demonio, porque es negar una realidad. En el capítulo número 4 de la carta que le escribe Pablo a Timoteo, dice que en los postreros días habrían doctrinas de demonios. Y dice, uy, el demonio por ahí. Y dice, y explica que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué llama doctrina de demonio? A algo que está contrario a lo que Dios instituyó. Porque Dios instituyó el matrimonio. Y quien se opusiera al matrimonio, a esa institución, ¿cómo lo llama Pablo? Doctrina de demonio. Quien se opusiera hasta los alimentos que Dios creó, ¿cómo lo llama Pablo? Doctrina de demonio. Entonces, si eso es doctrina de demonio, ¿cómo sería predicar que Jesús no resucitó? ¿Cómo sería anunciar que la resurrección de Jesús era una apariencia apenas que se vio? Porque esa doctrina se desarrolló en el siglo I, en el siglo II, y atacó la iglesia, y eso tiene un nombre, no lo recuerdo en este instante. De los grupos que se levantaron y que salieron de ahí, de los mismos creyentes que no entendieron y empezaron, y así fue que se vino contaminando
la gente que pudo haber conocido al Señor, pero que se apartó escuchando ¿qué? Pues esas doctrinas de demonios. Por eso el apóstol es muy enfático, bendito sea el Señor, en decirles: corroboren ustedes, hermanos en Corinto, uno, por las Escrituras, y dos, porque de esos 500 hermanos a los cuales Jesús se les presentó, muchos viven aún. O sea que en el tiempo que llegó la carta a los Corintios, habían hermanos que vieron a Jesús, aleluya. Estaban vivos todavía. Los corintios podían apelar a ellos para que certificaran que Cristo estaba vivo, que Él se levantó de entre los muertos, que habían testigos, y no poquitos, más de 500, y muchos aún vivían. Pablo era el testigo de ¿qué? De la resurrección de Jesús, porque a Pablo se le apareció. Pablo no lo vio en los días de su carne, pero Pablo fue el que escuchó la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo pudo certificar de que ese Jesús del cual él era conocedor, que había existido y que estaba persiguiéndola a esos seguidores. Pablo sabía que ese Jesús fue el que se le presentó y que le habló y lo convenció, y él entendió las Escrituras, porque como Pablo era un predicador, era un fariseo, entendió las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí estaba escrito que el Mesías, que el Cristo era Dios manifestado en carne y que iba a padecer, pero iba a levantarse de los muertos al tercer día, y Pablo fue hecho testigo de la resurrección. Por eso es que es apóstol, porque para que se considerara en ese rango de apóstol, porque ahorita hay una cantidad de apóstoles por ahí, eso, el apóstol tal y el apóstol tal, pero apóstol en este sentido, apóstol fue el que fue testigo. Mira lo que dice Pedro: que se levante uno con nosotros para que complete el número de los 12. ¿De quiénes? De los que estuvieron desde el bautismo de Juan y hasta la resurrección de Jesús. O sea que para ser apóstol en ese rango se necesitaba que hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. Pablo fue considerado y llamado apóstol, y aquí dice, también lo escribe, que se le apareció a él como un abortivo y que es indigno de ser llamado apóstol, porque él fue testigo también de la resurrección. A él no se le apareció cualquiera, se le apareció el resucitado. Ese se le apareció. Por eso a él lo asiste una convicción extraordinaria, y quiere que los corintios no se dejen mover de la doctrina que han recibido, del evangelio que han recibido. Después apareció Jacobo y a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, o sea, como alguien que nace antes de tiempo, fuera del tiempo, se me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué lindo poder entender este mensaje y que nosotros no nos dejemos mover de la doctrina, de la palabra, de lo que hemos creído. Hoy en día, que estamos viviendo un tiempo, en este momento que estamos viviendo, donde hay tanta cantidad de cosas que se están diciendo, porque si hay algo que se ha levantado es lo que se está afirmando hoy. Uno afirma una cosa, otro dice otra cosa, otro dice que el virus existe, que no existe, que es mentira, que es verdad, que se lo inventaron, que no se lo inventaron. Y ya hay mucha gente que está compartiendo. Lo que está compartiendo es no la palabra, o sea, que el mundo esté allá en esa confusión es natural.
pero que el que ha conocido a Dios esté arrastrado por esta corriente del mundo, de que si esto es aquí, que yo comprobé que esto es cierto. Vea, lo único cierto es la Biblia. La única verdad que es absoluta es la palabra del Señor. No existe otra cosa. Y la Biblia es certera en decir que en el final de los tiempos vendrían pestes, hambres, terremotos, disensiones, habrían nación contra nación, reino contra reino. Si nosotros no creemos lo que dice la Biblia, entonces ¿en qué creemos? Si a nosotros nos mueve entonces que no, que eso no es verdad, que eso es aquello. Si nosotros estamos negando que la Biblia decía que en el final de los tiempos iba a haber todo esto, confusión en la tierra, si nosotros no creemos eso, entonces, por eso, iglesia del Señor, hoy no nos están moviendo a nosotros con la resurrección de Cristo, estamos convencidos, pero el enemigo no ha cambiado de artimaña. Él es el engañador, así que tratará de trastornar tu fe. Inventará cualquier cosa para trastornar tu fe. Y es el momento en que la iglesia más que nunca debe estar aferrada, ¿qué? A las escrituras, a la palabra de Dios. Usted tiene que corroborar, es con la Biblia, no con el video que me mandaron de tal parte. Mire que convénzase, porque a mí me han mandado videos también. Y veo una cantidad de cosas que me han enviado personalmente a mi WhatsApp personal. Pastor, convénzase que esto es aquello. Pero yo, ¿cómo me voy a convencer de qué? De lo allá cada uno dice su verdad, porque cada verdad es subjetiva. El que hace una investigación dice su verdad desde su concepto y desde su cosmovisión y desde su corriente que tiene. Y el otro que está en la otra corriente dice su verdad desde allá. Cada verdad es cierta. Sí, claro, es una verdad desde la perspectiva de cada uno, pero es una verdad subjetiva. Está sujeta a cada persona. Los americanos dicen una verdad subjetiva, los chinos dicen otra, los de allá de otro lugar dicen otra, y es la verdad de ellos. Y cada uno está defendiendo su verdad, pero existe una sola, la del Evangelio. Si yo me pongo a recibir y a guardar todas esas verdades como que esa es la verdad, entonces yo voy a quedar por fuera de la verdad. Yo estoy esperando al Señor Jesucristo. No sé si usted lo estará esperando también, de verdad estará esperando al Señor, pero es preciso que la iglesia en este tiempo esté esperando al Señor Jesucristo, porque Él es el que ha prometido que así como subió, Él volverá otra vez por nosotros y va a levantar esta iglesia. El ser testigos de la resurrección era algo que necesitaba la iglesia de Corinto convencerse que el Cristo estaba resucitado. De lo contrario, el evangelio, la predicación, la fe no serviría para nada, que eso es lo que miraremos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Bueno, quiero dejarles esta palabra en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros, porque esta palabra es para todos nosotros. Corroboremos con qué, con las escrituras, lo que hemos creído, lo que hemos recibido. Es la Biblia la que nos debe decir por dónde es que vamos, a dónde es que vamos a llegar. Es Jesucristo el Señor, nuestra roca, nuestra verdad, nuestro todo. Sigámoslo a Él. Tenemos al Cristo vivo, al resucitado. Soberano Señor, gracias por esa palabra esta mañana. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque nos has hablado, gracias porque nos sigues enseñando, gracias porque nos sigues mostrando el camino, porque tú eres un Dios grande que quiere que el hombre sea salvo, que quiere que el hombre alcance la vida eterna. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias por el evangelio, porque este es el evangelio de la vida eterna. El que reciba este evangelio, el que permanezca en este evangelio, el que viva este evangelio, va a alcanzar esta salvación, va a ser levantado como pueblo de Dios el día en que tú toques la final trompeta y los muertos en Cristo se levanten, y luego nosotros los seremos también arrebatados juntamente con ellos, seremos transformados y recibiremos. Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo.